Durante algo más de 2 milenios, fue la Turruca un simple túmulo de tierra en el Valle de la Guadiana, de que afloró en 1978 uno de los edificios más significativos vinculado a la cultura tartésica. El nombre que se le ha dado a este complejo arquitectónico es el de Cancho Ruano. Aunque se desconoce con exactitud su función, para algunos se trata de un palacete, para otros una fortificación. Sin embargo, la presencia de altares en el epicentro del recinto le da a Cancho Ruano una connotación ritual y religiosa. A simple vista es evidente que el edificio está inspirado en modelos orientales, debido a su simetría y planta cuadrada en forma de U, cuyo eje principal tiene orientación este, y se encuentra rodeado por un foso rectangular que contenía agua permanente. Su escasa profundidad justifica que no era de una utilidad defensiva, como sí lo son los fosos profundos que todos hemos visto en castillos medievales. Pero dentro de un contexto religioso, la utilidad de dicho foso cobra sentido, pues el agua simboliza esa línea que separa la vida profana de la vida dedicada al culto y lo sagrado. Y como ocurre casi siempre en cualquier santuario, donde generalmente se construye encima de un sitio de culto previamente existente, en Cancho Ruano también se puede apreciar varias fases constructivas en torno a los restos de una pequeña cabaña indígena sobre el que se construyó el edificio definitivo. Las dataciones indican que la etapa más temprana se remonta al siglo VI a.C. y la más reciente al siglo IV a.C. Lo más impresionante que podemos contemplar en este enclave son los altares encontrados en una de las estancias centrales. Uno de ellos ha generado gran polémica por lo peculiar de su forma, y es que a fecha de hoy los más grandes entendidos no se acaban de poner de acuerdo sobre qué es lo que representa su iconografía. Se trata del altar con forma circular que se asienta sobre un triángulo. La impresión que tienen muchos al verlo por primera vez es que su forma representa a un símbolo egipcio, y con razón, porque su forma guarda un gran parecido con un símbolo de la metalurgia sagrada de la época del faraón Amosis. Por otra parte, los investigadores más ortodoxos zanjan esta cuestión diciendo que esta forma representa a la diosa cartaginesa Tanit. Pero desde mi punto de vista, creo que estamos en presencia de otra cosa. Su forma circular muy bien pudiera ser el contenedor de algún líquido, un líquido que era derramado en el interior del triángulo que está en su extremo, y que gracias a una pequeña abertura que conecta con el interior del círculo, el líquido era trasvasado poco a poco y sin generar molestas ondas que pudieran perturbar la quietud del estanque en el interior de la figura. Mi opinión personal es que el altar tenía la función de un espejo que se utilizaba probablemente sangre como medio de reflexión, y por la iconografía simbólica que representa, recuerda sospechosamente al espejo de Venus, que a fin de cuentas es la equivalente a la deidad griega Afrodita y a la Astarte fenicia. Pero bien, veamos de dónde salen estas ideas.
Resulta que Tarteso es la cultura y zona geográfica del suroeste peninsular mencionada por los griegos cuando ese territorio ya se había conformado con la presencia estable de los fenicios y la población indígena local. Por lo cual estamos ante una cultura de carácter semita, tanto en sus rituales como de las divinidades a las que rendían culto. Prueba de ello es el segundo altar con forma de piel de toro extendida, un altar que es de origen chipriota. Este último dato es muy revelador porque la patrona de Chipre es Afrodita y según la mitología nació de la espuma del mar precisamente en esas costas. Por lo tanto, esa isla es su patria. Cuenta el mito que al verla todos los hombres quedaron maravillados por su perfección. Ella, para entender la actitud de los hombres, pidió algún objeto en el que se pudiera reflejar y le trajeron un fragmento de cobre. La diosa quedó tan satisfecha del reflejo proporcionado por el metal que decidió hacerse un espejo con el mismo. Desde entonces, un símbolo similar al aparecido en Canchorruano es el llamado como espejo de Venus y se utiliza para representar a la diosa Afrodita y también a otros símbolos como por ejemplo el símbolo alquímico del cobre, al símbolo astronómico y astrológico del planeta Venus y en la actualidad asociado al símbolo del sexo femenino. Si llenamos de líquido el contenedor del altar de Canchorruano, la imagen que encontraremos es el símbolo del espejo de Venus y tendríamos así un estanque que serviría para reflejar imágenes en su superficie y que formarían parte de un proceso ritual probablemente con propósitos adivinatorios o para efectuar augurios, en los que habitualmente se recurría a los sacrificios. Otra evidencia que apunta en esta dirección es una estela de un guerrero encontrada en la entrada de Canchorruano que curiosamente muestra en su iconografía la representación de un espejo. Desde luego parece que era algo muy importante cuando se quiso dibujar este elemento en la estela y que se sale del contexto, pues un espejo no es un arma. El espejo de Venus es otra posibilidad tan válida como las otras teorías atribuidas a este altar. En cualquier caso, no es la única incógnita que envuelve de misterio a este yacimiento arqueológico, pues no se sabe muy bien cuáles fueron los motivos que llevaron a los moradores del edificio a oficiar un ritual de clausura. Antes de ser devorado por las llamas y convertido en un túmulo hasta no hace muy pocas fechas, Canchorruano fue el lugar donde se perpetró una gran hecatombe colectiva donde se sacrificó un gran número de animales y se preparó un banquete comunitario con motivo de su clausura. Entre sus restos se encontraron huesos, cuchillos, recipientes de cerámica como jarros, platos y vajillas de todo tipo. También se hallaron asadores, braseros de bronce, calderos y otros objetos que quedaron como evidencia de este ritual. También se hallaron colgantes, cuentas de collares, anillos, ungüentarios y otros elementos del ajuar femenino. Restos que demuestran que una vez terminado el banquete,
se le prendió fuego al santuario con todo lo que había en su interior. Esta es una práctica ritual que se va a repetir continuamente en otros yacimientos, como por ejemplo en el yacimiento Casas del Turuñuelo, en Guareña, Badajoz. Es de suponer que por esas fechas, siglo IV a.C., con la llegada de la invasión celta al Guadiana y ante la destrucción de los lugares sagrados, los pobladores prefirieron cubrir de tierra y sellar el edificio de Cancho Ruano para que no sea violado, porque es un santuario y como tal lo dejaron con todos sus bienes. Así permaneció a buen recaudo durante 25 siglos hasta que en 1978 el conjunto vuelve a ver la luz con las excavaciones del arqueólogo Juan Maluquer de Motes. Como ya se explicó anteriormente, en su entrada se encontró una estela grabada con un ser antropomorfo que parece portar una espada, se puede ver un espejo, y a su derecha hay unos círculos concéntricos que algunos aventurados no han tardado en asociarlos con una representación del mapa de la mítica Atlántida, como así lo ha dado a conocer la acreditada y prestigiosa National Geographic en una publicación titulada En busca de la Atlántida. Sin embargo, esta losa es una de las tantas estelas encontradas en Extremadura con representaciones de guerreros, y los círculos que en ella aparecen pueden describir un escudo que portaría el guerrero representado. En cuanto a la cuestión que se aborda en dicho artículo referido anteriormente, en el que se dice que Cancho Ruano es una réplica a escala de la Atlántida, si fuera el caso, entonces cabría preguntarse ¿por qué vemos un solo foso en Cancho Ruano y este es de forma rectangular? Sin dudas, estamos ante una reliquia que ha sobrevivido hasta nuestros días para que podamos conectar y acercarnos a una extraordinaria cultura de la que ya aludían las fuentes literarias griegas con el nombre de Tartesos.